Amigos, en este momento está ocurriendo lo que yo llamaría el nudo más peligroso de toda esta guerra. No porque estén lanzando de nuevo misiles de 5.000 kilómetros de alcance, no porque el estrecho de Hormuz esté cerrado, abierto y luego cerrado otra vez, sino porque las negociaciones entre Estados Unidos e Irán son la única oportunidad de terminar esta historia sin una nueva guerra. Ahora no dependen de Washington ni de Teherán, sino de lo que hace Hezbollah en Líbano. Y hoy les voy a explicar por qué es así, quién realmente está engañando a quién en este juego, y les voy a proponer mi propio plan. ¿Qué se debe hacer para cortar este nudo? No desatarlo, sino cortarlo. Primero analicemos qué es exactamente lo que exige Irán, cuáles son sus reclamos sobre Líbano y sobre Hezbollah. Luego, ¿qué exige Estados Unidos en respuesta y por qué esa exigencia suena como un ultimátum? Y después, ¿por qué ninguna de las partes retrocede, aunque ambas entienden que han llegado a un punto muerto? Y al final, mi propuesta personal, que me parece que puede cortar este nudo gordiano, o como se llame. Entonces, las exigencias de Irán. El 18 de junio, Trump y Pezeshkian firmaron el memorándum de Islamabad. El documento es sencillo en esencia. Al cesar las hostilidades en todos los frentes durante 60 días, Estados Unidos levanta el bloqueo marítimo e Irán abre el estrecho de Hormuz para la navegación. Parecería que todo está claro, pero el diablo, como siempre, está en los detalles, y el detalle principal se llama Líbano. Irán desde el principio incluyó en su agenda una condición estricta. El alto al fuego debe aplicarse no solo a los ataques directos contra el territorio iraní, sino también a la operación de Israel contra Hezbollah en el sur del Líbano. La lógica de Teherán aquí es completamente transparente. Hezbollah es un activo iraní cultivado, armado y financiado durante décadas. No es solo un aliado, es una inversión y bastante costosa. Permitir que destruyan esa inversión. En el mismo momento en que Irán se sienta a la mesa de negociaciones para salvar lo que queda de su programa nuclear, de su régimen, significa perder profundidad estratégica en todo el frente de Medio Oriente. Por eso Teherán actúa siguiendo un patrón que ya hemos visto. El 1 de junio, incluso antes de la firma del memorando, la agencia iraní Tasnim informó sobre la suspensión de las negociaciones. El pretexto formal fue la ofensiva israelí y la captura de la fortaleza de Bafor. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Arakchi Tada, declaró literalmente lo siguiente: la violación del alto el fuego en uno de los frentes significa la violación en todos los frentes al mismo tiempo. Y la responsabilidad de esto la tienen Estados Unidos e Israel. Fíjense en la formulación. No solo Israel, sino Estados Unidos e Israel. Eso es fundamental. Más adelante explicaré por qué. Después de la firma del memorando, la situación se repitió casi de manera idéntica. Israel no detuvo la operación en Líbano, al contrario, la amplió, lanzando ataques contra objetivos de Hezbollah en el valle de Bekaa y Bekaa, justificando esto por las violaciones del alto el fuego por la otra parte. Y Teherán, y por cierto, sí, violaban. Durante el alto el fuego, demonios, cualquier alto el fuego, en Medio Oriente siempre hay disparos. Por eso, bueno, no solo en Medio Oriente, también en Europa del Este. Y Teherán volvió a usar la amenaza de terminar el diálogo como herramienta de presión. Es decir, ellos creen que pueden amenazar con suspender el diálogo. Ahora, en el contexto de las negociaciones técnicas en Bürgenstock, entonces, ¿cuáles son las exigencias de Estados Unidos? Ahí está el problema. Washington tampoco se queda callado ni simplemente asiente ante las exigencias iraníes. Los estadounidenses tienen sus propias demandas, que no presentan a Israel, sino precisamente a Irán. Suena más o menos así. ¿Quieren que detengamos a Israel? Primero detengan a su Hezbollah. Dejen de darle dinero, dejen de suministrarle armas, oblíguenla a callar en el frente libanés. Y entonces hablaremos sobre cómo podemos contener a los israelíes. Trump presentó estas demandas prácticamente en forma de ultimátum, justo en medio de las negociaciones en Suiza, exigir de inmediato que sus representantes libaneses cesen el fuego. Bajo la amenaza, por supuesto, de nuevos y poderosos ataques por parte de Estados Unidos, y no solo de Israel. Es decir, la fórmula es la siguiente. Irán dice, detengan a Israel. Estados Unidos responde, primero detengan a Hezbollah. Y ambas partes, básicamente, se exigen mutuamente, pero yo diría que es algo imposible, porque ninguna de ellas realmente controla al 100% a su socio. Bueno, está bien.
Bueno, tal vez Irán controla a Hezbollah en un 95%, pero en general Israel ni siquiera está controlado en un 95% por Estados Unidos. Y aquí debo decir algo especialmente importante y bastante inesperado, algo que afecta directamente a la diáspora de habla rusa, y de cómo esta historia puede golpear a una región completamente distinta, lejana del Medio Oriente a primera vista. Hablaré de esto un poco más adelante con detalles, porque esto requiere atención especial. Ahora volvamos a nuestro tema principal, porque sin entender este punto clave es imposible comprender lo que sucederá después. Ahora bien, ¿por qué ninguna de las partes da marcha atrás? Este es el punto clave que quiero que realmente comprendan. Desde el punto de vista militar, Irán ha perdido esta guerra por completo. Muerto el líder supremo Jamenei. La flota en el Golfo de Omán fue destruida. Decenas de instalaciones militares fueron eliminadas. Los centros nucleares en Bodonce y Fardo fueron bombardeados. Sí, decenas de miles de víctimas en ambos bandos. Y del lado iraní la cuenta va en miles de militares muertos, militares y cientos de civiles fallecidos. Esto no es un intercambio, es una derrota. Bueno, aquí está la paradoja. Una derrota militar no significa que no haya palancas de presión. Además de Hormuz, Irán todavía tiene un as bajo la manga muy efectivo, es Hezbollah. Y el simple hecho de que el alto el fuego en Líbano dependa de la buena voluntad de Teherán, aunque sea solo en palabras, ya es un instrumento de presión o una baza muy seria. Irán entiende perfectamente que mientras exista la amenaza formal de que las negociaciones fracasen, tiene un instrumento de presión. Presionar para lograr el levantamiento de sanciones, el descongelamiento de activos, el acceso a los grupos de trabajo para la reconstrucción y el desarrollo económico. Es decir, exactamente lo que anunció Teherán después de Bürgenstock el 23 de junio, 4 grupos de trabajo sobre el levantamiento de sanciones, sobre el programa nuclear, sobre la reconstrucción y sobre el monitoreo. Esto no es un regalo. Esto es lo que Irán está negociando para sí mismo al precio de amenazar con hacer fracasar la mesa redonda. Por otro lado, Israel. Netanyahu dejó claro de manera obstinada que no tiene intención de retirar la presencia militar en Yugeleván. Y aquí hay un detalle jurídico muy importante, sin el cual es imposible entender esta situación de manera justa. Israel no firmó el memorándum del 18 de junio. Se trata de un documento entre Estados Unidos e Irán. Israel no participó en él y formalmente no tiene ninguna obligación al respecto. Por eso cuando Teherán escribe o dice que Israel está violando el acuerdo, eso es retórica, no un hecho jurídico. Solo puedes violar algo que firmaste, algo que prometiste. Sí, él me lo prometió y él lo rompió. No, Israel no firmó nada, no le prometió nada a nadie. Resulta una imagen muy interesante. La acusación de incumplimiento en realidad se dirige a quien no hizo ninguna promesa y no a quien la hizo. La promesa de un alto al fuego en todos los frentes la hicieron Estados Unidos y Radu, y Washington no puede cumplir esa promesa por una tercera parte, por su aliado soberano que no asumió ningún compromiso. Bueno, salvo que ejerzan presión coercitiva directamente sobre Netanyahu. Y aquí es donde surge el verdadero punto débil de Estados Unidos. Directamente sobre Netanyahu, en vísperas de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, cuando la popularidad de Trump ya está en un nivel históricamente bajo, presionarlo abiertamente y con dureza es políticamente sumamente doloroso. Eso significa que Irán tiene una segunda palanca. La comprensión de que Washington ahora es especialmente vulnerable en la política interna. Por lo tanto, ganar tiempo y exigir cada vez más es ventajoso y relativamente seguro. Por eso ninguna de las partes realmente se detiene. Irán se considera débil, pero bueno, no aplastado. Es decir, derrotado en el sentido militar, pero con suficiente poder de presión para sacar el máximo provecho antes de la resolución final. Israel se considera fuerte e invencible en el campo de batalla en Medio Oriente. Por lo tanto, no ve razones para detenerse. Más aún, los éxitos militares contra Hezbollah dentro del país se perciben como una victoria que no se puede detener a mitad de camino. Y Estados Unidos está atrapado entre dos fuegos. Necesita un acuerdo con Irán. Ese es su principal logro de este año, pero no puede ni quiere presionar a Israel tan fuerte como sería necesario para concretar ese acuerdo. Y aquí es donde va mi propuesta.
Normalmente una propuesta común, y más aún si es político-militar, la expreso. Pero aquí quiero expresar mi propia posición. Lo que yo le propondría a Israel, a Estados Unidos, si pudiera, como se dice, sentarme a la mesa, si alguien me invitara allí, basta de fingir que las negociaciones con Irán y la operación contra Hezbollah son dos procesos paralelos que coexisten. No es así, es un solo proceso. Y mientras Hezbollah exista físicamente como una organización capaz de disparar, seguirá siendo el principal objeto de negociación y el principal obstáculo para cualquier acuerdo. Por eso mi propuesta es simple y tal vez dura. Suspender temporalmente las negociaciones con Irán por completo. Por completo. Y enfocarse únicamente en una tarea: destruir a Hezbollah, es decir, a Hezbollah. Причем окончательно. No debilitar, no empujar más allá del río o hasta la frontera, sino borrar como estructura militar y política de la faz de la tierra, en el sur del Líbano. Después de eso, el segundo paso, que es crucial, entregar todo el territorio liberado bajo el control del ejército regular libanés. No dejar una zona gris, no dejar un vacío que nuevamente será llenado por Hezbollah en 6 meses. Oficialmente proclamar: aquí, este es el territorio del Líbano. Está bajo el control del Estado libanés. Y nadie más, ni Hezbollah, ni ningún otro grupo armado tiene derecho a entrar ahí. Punto. Y solo después de eso regresar a Irán y decir: chicos, el problema está resuelto. Ya no hay motivo para el conflicto en el frente libanés. Ahora vamos a tener negociaciones sustanciales sobre el programa nuclear y las sanciones, sin distraernos con detalles menores ni manipulaciones a través de fuerzas proxy. ¿Entienden la lógica? Ahora ambas partes se tienen mutuamente como rehenes a través de una tercera fuerza, a través de Hezbollah. Irán lo utiliza como palanca de presión en las negociaciones, e Israel utiliza la operación contra él como pretexto para ignorar la presión diplomática de Washington. Y los estadounidenses están atrapados entre dos fuegos, porque no pueden hacer que ninguna de las partes se detenga por completo. Si eliminas físicamente a Hezbollah de la ecuación, las negociaciones con Irán se volverán inmediatamente más limpias, porque el principal objeto de manipulación simplemente desaparecería. Sí, es una decisión dura, sí, pero requiere determinación militar para llevar las cosas hasta el final y no detenerse a mitad de camino, como sucede bastante a menudo. Pero la alternativa es un carrusel interminable, en el que Irán va a ganar tiempo hasta el último día, antes de las elecciones al Congreso de Estados Unidos, obteniendo el máximo de concesiones de esta incertidumbre, porque entiende perfectamente, cuanto más se acerca noviembre, menos margen político tiene Trump para ejercer presión fuerte sobre Israel. Saben, tengo tanto material, tantos eventos sucediendo al mismo tiempo aquí en este canal y en otras plataformas que físicamente no me da tiempo de contar todo en un solo episodio. Por eso, si tienen tiempo y ganas, entren a mi canal de Telegram. Es Leon Weinstein. Se escribe exactamente igual que en este canal, igualito allá en Telegram. Ahí comparto brevemente lo más importante. Cuando hay algo, por así decirlo, realmente interesante pero que no da para un video largo o es urgente decir algo, lo comparto ahí. No es como una suscripción obligatoria, sino simplemente una pequeña herramienta para estar al tanto. Creo que les va a interesar. Y lamentablemente, o tal vez afortunadamente, hay tantos eventos ahora que nuestra próxima reunión seguramente no tardará en llegar. Así que hasta pronto, amigos, hasta la próxima.